la regulación de los tratados internacionales. Perdón, de los contratos internacionales. Hoy vamos a hablar de la misma cuestión y si me confirman por favor que están pudiendo ver la presentación, solo quiero hacer un breve repaso de lo que ya estuvimos repasando en la clase anterior y hoy quiero retomar con ustedes desde el punto en que los dejamos, que es en referencia a nuestro Código Civil, que fue los temas que estuvimos cerrando. Llegamos a revisar las disposiciones del Tratado de Montevideo de 1889, en el que llegamos a la conclusión de que teníamos en este ordenamiento jurídico que no existía un reconocimiento expreso de la autonomía de la voluntad y que de la lectura de las actas que tienen que ver con el desarrollo de la conferencia que dio origen a estos tratados, podemos concluir que no existe un reconocimiento de la autonomía de la voluntad en la dinámica de los tratados de 1889. Mientras que en 1940 sí podemos decir que existió una referencia mayor y un reconocimiento mayor a la cuestión de la autonomía de la voluntad en la medida en que a través del protocolo adicional, en particular el artículo 5 de ese protocolo, se admite la autonomía de la voluntad de forma indirecta. Es decir, que en principio se parte diciendo que no se admite la modificación hecha por las partes ni del derecho aplicable ni de la jurisdicción que resulte como consecuencia de las disposiciones del tratado, salvo que el derecho que resulte aplicable lo admita, es decir, por una vía indirecta. Pusimos algunos ejemplos, como podría ser cuando el derecho que resulte ser aplicable hubiera sido, por ejemplo, el argentino. Si el ordenamiento jurídico argentino admitiera una elección, esa elección sería respetada. Y si hubiera sido en su momento, que hoy ya no lo es, cuando Uruguay o Paraguay no admitían esta autonomía de la voluntad, en este caso, pues la cuestión sería diferente, es decir, no sería admitida esa prórroga ni de jurisdicción ni prórroga del derecho aplicable. En este marco, si se fijan, y quiero hacer un breve repaso hasta aquí de lo que venimos dando respecto de nuestras fuentes o de las fuentes que queremos tratar, ¿no? En materia de autonomía de la voluntad, distinguimos entre autonomía material y autonomía conflictual. Entendida, a ver, ¿quién me comenta qué es la autonomía material? ¿Alguien me puede comentar qué es la autonomía material? Luján Espinosa, por ejemplo. Luján. Luján, ¿estás por ahí? ¿No? Joel Benítez. Joel, ¿estás ahí? ¿Cuál es la pregunta, doctor? Víctor. Serían las... No sé si me escucho. Sí, te escucho. Autonomía material. ¿Qué es la autonomía material? Serían, si mal no recuerdo, las que se manifestaban por medio de las cláusulas de... Sí, por medio de las cláusulas del contrato. ¿Y cuál es la diferencia entre autonomía material y autonomía conflictual? ¿Qué es la autonomía conflictual? A ver. ¿Quién nos ayuda? Víctor. Víctor Olazar. Doctor, me mataste ahí con la pregunta. Vale, está bien. Pasamos a alguien más. Diego Martínez.
Diego. Diego Martínez, ¿estás por ahí? Profesor, ¿podría comentar? Sí, claro. No sé si... Solanchi. No, Sí. Autonomía conflictual, yo entiendo como los límites que establece el Código Civil a la autonomía material, o sea, las normas imperativas. Sí. Bueno, en realidad la autonomía conflictual es la facultad de que disponen las partes, porque también forma parte de la autonomía de la voluntad, la facultad de que disponen las partes para elegir el derecho aplicable. Y como consecuencia de esa elección, ese derecho elegido se convierte, a partir de esa elección, de que se realiza la elección, se convierte en el límite dentro del cual se puede ejercer la autonomía material. Es decir, como consecuencia de la elección, una vez que se dice el derecho elegido es, por ejemplo, el derecho sueco, este derecho sueco elegido, a partir de ese momento sus normas imperativas son el límite para la autonomía material. Es decir, a partir de ahí se definen cuál es el límite o hasta dónde pueden pactar las partes en el contrato particular de que se trata. Y en ese sentido es que la autonomía conflictual se constituye en el límite a la autonomía material. Y por eso también la autonomía conflictual es previa a la autonomía material. Es decir, si existe autonomía conflictual, primero se ejerce la autonomía conflictual eligiendo el derecho aplicable y después se ejerce eligiendo ya el contenido de las cláusulas en el marco del derecho que haya sido elegido por las partes. profe, Sí. o sea que entonces la autonomía conflictual sería lo que las partes pueden escoger, la ley que va a regir en el contrato, y la autonomía material sería la posibilidad que tienen las partes también, o sea, de poder ver las cláusulas del contrato, pero que estas no estén al contrario de las normas imperativas. De las normas imperativas que previamente eligieron. Incluso una cuestión de pura coherencia, Walter. Si uno elige, por ejemplo, el derecho francés como el derecho aplicable al contrato, lo lógico es que el contrato se ajuste a ese derecho francés. Sería ilógico elegir el derecho francés y luego pactar una cláusula que esté prohibida por el derecho francés, ¿sí? Entonces, por eso, la autonomía material, que es el conjunto de pactos que se hace en el marco del contrato, encuentra su límite en la ley aplicable. La ley aplicable puede resultar, como por ejemplo, si resulta de los tratados de Montevideo de 1889 y de 1940, puede resultar de que el contrato de la ley resulta de determinar cuál es el lugar de cumplimiento de la obligación. Y una vez determinado ese lugar de cumplimiento, ese derecho es el que va a regir la cuestión, pero no son las partes las que la eligen. O puede resultar, cuando existe autonomía de la voluntad, de la elección de las partes. ¿Vale? Ahora bien, antes de introducirme y seguir con lo que desarrollamos en la clase anterior, quiero redondear también y a ver qué les quedó en claro con relación a lo que dijimos respecto del Código Civil. ¿Alguien me puede comentar? Si yo les preguntara hoy, ¿existe autonomía conflictual en el ámbito del Código Civil? Me gustaría escuchar qué les quedó de claro de la sesión anterior. A ver. Natalia Álvarez, por ejemplo. Natalia. Profesor, te escucho, estoy manejando. Ah, bueno, Natalia, entonces mejor no te distraemos. No te preocupes. Perdón, es que salí tarde hoy. No te preocupes, estamos igual, yo también, así que no te puedo reclamar yo a Gracias, vos. No te preocupes. gracias. Daniel Careaga. Sí, doctor. A ver, la pregunta es, ¿existe autonomía conflictual entendida como la facultad de que disponen las partes en un contrato internacional de elegir el derecho aplicable en la dinámica del Código Civil?
Daniel. Estoy pensando, doctor. Y podría ser, sí, la respuesta afirmativa, ya que, como vimos en el artículo 297, dijimos que los actos jurídicos serán exclusivamente regidos, sea cual fuera por las leyes de la República, algo así era. No, Sí, correcto, no muy sé. bien. Pero, Está bien. Bueno. no, está bien, pero la pregunta es, si es que los actos jurídicos, entonces los contratos, que es lo que estamos estudiando ahora, serán exclusivamente regidos por la ley paraguaya, ¿existe autonomía de la voluntad o no? ¿Las partes pueden elegir otro derecho que no sea el paraguayo? No, entonces no. Entonces, ahí voy a recapitular también nuestras disposiciones del artículo 17. Dicen que el derecho aplicable a los contratos es, aunque con una redacción diferente, porque habla de los derechos de crédito, se reputan situados en el lugar donde la obligación debe cumplirse. Nosotros tenemos que entender esa disposición como los contratos o las obligaciones contractuales se rigen por la ley del lugar de cumplimiento de la obligación. Básicamente, al traducirlo en una norma de conflicto típica, ¿no? Ahora, eso mismo, esa misma norma no hace referencia a la posibilidad de que las partes puedan elegir el derecho aplicable. Sin embargo, se ha mencionado en la doctrina que la disposición del artículo 669 y del artículo 715 debería poder entenderse como que autoriza que las partes en un contrato internacional puedan elegir el derecho aplicable. Sin embargo, cuando se sostiene cuando se hace este tipo de afirmaciones, no se tiene en cuenta la disposición del artículo 297, que dice que siempre que las obligaciones contractuales o las obligaciones derivadas de los actos deban ejecutarse en la República, el derecho aplicable será el de la República, porque dice exclusivamente. Es decir, siempre que se ejecuten en territorio paraguayo una obligación, el derecho aplicable será el paraguayo. Y además termina concluyendo ese mismo artículo que será tanto cuando se ejecuten en su territorio o se ejerzan ante sus órganos jurisdiccionales acciones derivadas del incumplimiento del contrato. Y como decíamos, las acciones en un altísimo porcentaje, insisto, no tenemos estadísticas exactas porque nuestros sistemas no lo permiten, pero hoy que hay un sistema de expedientes electrónicos y seguramente las estadísticas podrán ser mucho más fáciles de llevar, podemos incluso intentar verificar, pero estoy casi seguro de que los números respecto de cuáles son las cuestiones que suscitan los contratos seguramente tienen que ver con el cumplimiento o el incumplimiento del mismo. Y que queda algún espacio, por supuesto, para otro tipo de acciones, como podría ser el ajuste del precio en un contrato o alguna otra cuestión que tenga que ver con el contrato, pero que no tenga que ver con o que no sea consecuencia de un incumplimiento, pues serán menores los casos, ¿no? Es decir, la gran mayoría tiene que ver con incumplimientos, con lo cual siempre que se tratare de este tipo de cuestiones ante los tribunales, el derecho aplicable también será el paraguayo, con lo cual también se estaría excluyendo la posibilidad de aplicar otro derecho porque se hace referencia a exclusivamente, es decir, solo se aplicará ese ordenamiento jurídico, con lo cual, por lo menos desde mi punto de vista, el derecho elegido por las partes en un contrato sometido a las normas de conflicto paraguayas establecidas en el Código Civil no serían válidas, no serían admisibles. Entonces, hasta ahora tenemos tres ordenamientos o tres cuerpos normativos dentro de nuestro ordenamiento jurídico que regulan la misma cuestión: contratos internacionales, derecho aplicable al fondo de los contratos internacionales. En el primero, de 1889, el Tratado de Montevideo, tenemos que decir que no se reconoce la autonomía de la voluntad. En el segundo, tenemos que decir que no se reconoce la autonomía de la voluntad, salvo que el derecho que resulte designado por el mismo tratado lo admita de forma indirecta. Es decir, hay una admisión de forma indirecta. Y en la dinámica del Código Civil, en virtud del artículo 297, tenemos que entender que tampoco se admite la autonomía de la voluntad. Es decir, en todos estos casos, el derecho aplicable será el del lugar de cumplimiento de la obligación. Y cuando esté bajo la órbita de los tratados del 89 y del 40, lugar de cumplimiento se entenderá de conformidad con el catálogo establecido en esos tratados. Recuerdan aquello de cuando la obligación recayere sobre una cosa cierta y determinada, entonces será
la del lugar del domicilio de la, donde la cosa se encontraba al tiempo de la celebración del contrato. Por el otro lado, si cae en la dinámica del Código Civil, decimos el Código Civil no trae este catálogo y por tanto le corresponderá al juez determinar qué se entiende por lugar de cumplimiento de la obligación. Este es el parámetro más o menos que tenemos. A partir de ahí, y les quiero proyectar, denme un segundo, vamos a proyectar algo aquí, a ver si les puedo proyectar rápidamente. Denme un segundo. Quiero proyectarles rápidamente, a ver si podemos hacer esto. Bien, la ley 1879, que es la que les quiero proyectar aquí, sobre arbitraje y mediación, incorpora, y esta es una novedad en su momento, en su artículo 32, que es el que quiero proyectar aquí. Denme un segundo. Artículo 32. A ver, ¿quién me acompaña con la lectura del artículo 32? Yo puedo proceder. Perfecto. Te escuchamos, María Belén. Artículo 32. Normas aplicables al fondo del litigio. El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u otro ordenamiento jurídico de un estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese estado y no a sus normas de conflicto de ley. Si las partes no indicaran la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicable. Muy bien, hasta ahí, María Belén, muchísimas gracias. ¿Por qué en la segunda parte no? Porque en la segunda parte se hace referencia a arbitraje de equidad, es decir, ahí no hay derecho elegido, sino que los criterios de justicia no son los de justicia, sino son los de equidad, es decir, otra dinámica, y no vamos a entrar en eso. Estamos hablando cuando en un arbitraje de derecho se debe aplicar un ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que hace este artículo 32? Incorpora el principio de la autonomía de la voluntad conflictual en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, es la primera norma que incorpora, rompiendo con toda la tradición que viene del Tratado del 89, el Tratado del 40 y el Código Civil, e incorpora efectivamente el principio de autonomía de la voluntad en su vertiente conflictual, es decir, las partes ya pueden elegir un derecho aplicable. Pero, ¿qué dificultad le encontrarían ustedes a este artículo 32? ¿Qué problema nos plantearía? ¿Nos soluciona todos los problemas o no? A ver. No nos soluciona todos los problemas y me explico por qué. Un contrato en el cual queremos saber cuál es el derecho aplicable, si ese contrato tiene una cláusula de arbitraje, es decir, se establece que cualquier disputa, diferendo que surja entre las partes se someterá a arbitraje, entonces la ley aplicable será esta, la fuente normativa aplicable al caso será esta, la ley de arbitraje y mediación. Y como consecuencia de ello, cuando los árbitros tengan que verificar cuál es el derecho aplicable, si el contrato tiene una cláusula en la que se eligió el derecho, es decir, las partes dicen el derecho aplicable a este contrato es el derecho noruego, con base en el artículo 32, los árbitros van a reconocer esa autonomía y por tanto el derecho aplicable será el noruego. Sin embargo, si ese mismo contrato no tuviera una cláusula de arbitraje, pero tuviera una cláusula de elección de derecho aplicable, y
las partes hubieran elegido el derecho noruego como aplicable, cuando la cuestión sea sometida ante los jueces paraguayos, los jueces tendrán que verificar si la cláusula de elección del derecho en favor del ordenamiento noruego es válida o no. Y tendrán que llegar probablemente a la conclusión de que no es válida o no es admisible en virtud del artículo 297, es decir, si el lugar de cumplimiento de la obligación es Paraguay, entonces el derecho no puede ser elegido por las partes porque se rige exclusivamente por el derecho paraguayo. Más aún si se demanda ante los tribunales paraguayos, mucho menos. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Y creo que este es el punto clave de todo nuestro sistema y de todo lo que estamos viendo. El mismo contrato, es decir, la misma situación con una cláusula de prórroga en favor de tribunales arbitrales, es decir, con una cláusula de arbitraje, tendrá una solución en materia del derecho aplicable diferente. Se admite la autonomía de la voluntad. Pero si no tiene una cláusula de arbitraje, ese mismo contrato entre las mismas partes se regirá exclusivamente por el ordenamiento jurídico paraguayo, con independencia de cuál será la elección que hayan realizado las partes. Es decir, no se tendrá en cuenta esa elección. Sencillamente no se tiene. No es una elección que fuera a ser considerada como tal válida. Bien. En este marco podemos encontrar además algunas situaciones. Voy a dejar de compartir por un minuto, porque quiero presentarles también el ámbito de la coherencia de nuestro sistema en su conjunto. Díganme, por favor, confírmenme cuando puedan ver. Ahora están viendo, ¿no? ¿Ahora están viendo? Sí, ¿verdad? Ahí. Bien. A ver, María Belén, ¿me podrías ayudar con la lectura del artículo 3º, por favor? Estamos leyendo el Código Procesal Civil ahora. Sí, profe. Artículo 3. Carácter de la competencia. La competencia atribuida a los jueces y tribunales es improrrogable, exceptuándose la competencia territorial, que podrá ser prorrogada por conformidad de partes, pero no a favor de jueces extranjeros, salvo lo establecido en leyes especiales. Muy bien. Aquí yo de hecho les invitaría a que le dieran una lectura al libro del profesor Silva Alonso, por ejemplo, que nos mencionaba en su momento y decía que la autonomía de la voluntad para elegir el derecho aplicable podíamos encontrarla y sustentarla en los artículos 715 y 669 del Código Civil. ¿Sí? Pero cuando entrábamos en la autonomía de la voluntad en materia de elección de juez competente, es decir, de prórroga de jurisdicción, nos decía en interpretación del artículo 3º que eso no se podría dar por una sencilla razón, porque el artículo 3º es tajante al establecer que la competencia atribuida a los jueces y tribunales es improrrogable. O sea, se parte desde ese punto. Pero se exceptúa la competencia territorial, es decir, la que a nivel internacional también se podría prorrogar a favor de jueces extranjeros. Que podrá ser prorrogada de conformidad de partes, es un reconocimiento a la autonomía de la voluntad. Sin embargo, este reconocimiento solo rige para prorrogar en un contrato nacional, por ejemplo, en un contrato en el que la competencia natural sería la de los tribunales de Asunción, es admisible la prórroga en favor, por ejemplo, de los tribunales de Caacupé. ¿Vale? Esa es la prórroga a la que se hace referencia y es admisible de conformidad con el artículo 3º. Pero cuando la prórroga se refiera a determinar que el juez competente será el de los tribunales argentinos, el de los tribunales suecos, el de los tribunales noruegos, entonces esa prórroga no es admisible.
Con lo cual, lo que nos está mostrando es que existía o existe una coherencia en el sistema que viene desde los tratados de Montevideo del 89, del 40, el Código Civil y el Código Procesal Civil. Es decir, tanto las fuentes convencionales como las fuentes internas vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley de Arbitraje y Mediación nos muestran que la autonomía de la voluntad estaba vedada, ¿sí? Sobre estos puntos, yo creo que, no sé si ya subí a la plataforma, no recuerdo, pero tienen dos materiales, un artículo que preparé con relación al artículo 32 en particular, pero en ese artículo se habla también de todo lo que tiene que ver con la autonomía de la voluntad en nuestro Código Civil y en los tratados de Montevideo, para hacer un repaso de esto que estamos hablando. Pero en concreto, tanto para elección del derecho aplicable como para prórroga de jurisdicción, tanto en los tratados de Montevideo del 89, del 40 y el Código Civil, no existe la posibilidad de ejercer una autonomía de la voluntad. Recordamos que en el tratado de 1940 existe la posibilidad, eso sí, a elección del actor, que no es lo mismo que pactemos, de demandar ante los tribunales del lugar del domicilio, ¿sí? Y también existe una prórroga que se entiende realizada con posterioridad a la demanda cuando ésta es aceptada por el demandado, de forma expresa y no con una manifestación de voluntad ficta. ¿Esto qué significa? Que se admite una cierta autonomía en materia de prórroga de jurisdicción, pero solo después de entablado la demanda. Lo mismo que en nuestro Código de Organización Judicial. Bien, en este marco es que se desenvolvió nuestro... déjenme un segundo, porque... En este marco se desarrolló y surge en la escena lo que conocemos como la Ley de Arbitraje y Mediación, que viene a presentarse como toda una innovación en la materia. Y de la misma forma, y ahora les quiero presentar esto, en un segundo. De la misma forma, cuando entremos en la Ley 5393, que es la ley que... Voy a hacerles esto. Que rige desde 2015 y que vamos a desarrollar ahora. Lo normal, y quiero retenerme aquí porque la ley 5393 lo que viene a hacer es a marcar un antes y un después en materia de autonomía de la voluntad. Porque es la ley que expresamente viene a reconocer la posibilidad de que el derecho aplicable sea el elegido por las partes. Este derecho aplicable, sin embargo, no tiene por qué ser absolutamente ilimitado, ¿vale? Y encuentra también límites, y esos límites los vamos a repasar ahora. Estas son las fuentes a las que estuvimos viendo hasta ahora, las que les estoy proyectando, para que las tengan en cuenta, y ahora vamos a entrar a la ley 5393 del 14 de enero del 2015, que ya tiene sus años, pero es novísima todavía. De conformidad con lo establecido en esta ley, las partes pueden, primero, elegir el derecho aplicable a la totalidad o a una parte del contrato. Pueden elegir distintos derechos para diferentes partes de un único contrato en la medida en que éstas sean claramente distinguibles. Y ahí les pongo un ejemplo, para que vean lo revolucionaria de la norma, de tener un código civil, una ley, un tratado de Montevideo del 89 y un tratado del 40, en el que la autonomía de la voluntad no eran admitidas, o por lo menos es discutible de su admisión, pasamos a un sistema bastante abierto. Se admite primero la elección del derecho aplicable, es decir, las partes en presencia de un contrato internacional, cuando están en proceso de la firma de un contrato internacional,
pueden elegir ese derecho y ya les está reconocido expresamente. Entonces, las partes pueden elegir el derecho aplicable a la totalidad o a una parte del contrato. Las partes pueden elegir distintos derechos para diferentes partes de un único contrato. ¿Qué significa esto? Que las partes, por ejemplo, en un contrato complejo, en un contrato que sea un contrato de compra-venta y que implique al mismo tiempo un contrato de transporte, porque la parte que es la vendedora se obliga, por ejemplo, a transportar el bien vendido o los bienes vendidos de un lugar a otro del país, de donde los fabrica, por ejemplo, hasta entregarlos al país del comprador. En este caso tenemos en realidad, aunque un solo contrato, ese contrato se puede separar en dos tipos contractuales diferentes a la vez, que serían el contrato de compraventa propiamente y el contrato de transporte por otro lado. Lo que este artículo, el artículo 4, segundo B, permite es que las partes puedan elegir un derecho distinto para cada uno de estos tipos contractuales. Lo importante aquí es que los contratos sean efectivamente, las partes del contrato sean efectivamente separables y que no terminen afectándose uno a otro. Lo que no se puede hacer es elegir, por ejemplo, para el mismo contrato de compra-venta o para los artículos que hacen referencia al contrato de compra-venta, elegir un derecho aplicable a las obligaciones del comprador y otro derecho aplicable a las obligaciones del vendedor. ¿Por qué? Porque si aplicamos, por ejemplo, el derecho francés a las obligaciones del comprador y el derecho paraguayo a las obligaciones del vendedor, resultará que en algún momento puede ser que sean incompatibles estos derechos y resulta ser que estoy obligado de conformidad con el ordenamiento paraguayo, pero no estoy obligado de conformidad con el ordenamiento francés, con lo cual se produciría evidentemente una disfunción en la estructura de derechos y obligaciones del contrato. Por eso lo que sí establece la norma es que esas partes sean claramente distinguibles y que no se genere este tipo de distorsión. Las partes pueden al mismo tiempo elegir el derecho aplicable en cualquier momento, es decir, no están limitados a que la elección se realice solo al momento de la suscripción del contrato, aunque será seguramente la opción más común. Pero ¿esto qué significa? Que las partes, incluso antes de firmar el contrato, pueden establecer una cláusula en la que pacten ya cuál será el derecho que va a regir el contrato, con lo cual también tiene cierta lógica, porque ya definen cuál es el derecho al cual están sometiendo ese contrato y por tanto ya saben, como decíamos antes, cuáles son los límites a los cuales tendrán que sujetarse porque se sujetan al ordenamiento jurídico que previamente eligieron. Pueden elegir, como es natural, en el momento de la celebración del contrato, pero incluso si no hicieron la elección ni antes ni en el momento de la celebración, esta norma les habilita a elegir un ordenamiento jurídico con posterioridad a la celebración del contrato. La limitación a esto es una cuestión también que tiene que ver con la naturaleza misma de la situación, y es que no sería razonable elegir un ordenamiento jurídico que, por ejemplo, convierta o anule alguna de las cláusulas del contrato. Es decir, que las partes elijan con posterioridad un ordenamiento jurídico que termine invalidando alguna cláusula del contrato. Ese tendría que ser el límite para el ejercicio de esta facultad. Modificar una elección realizada con anterioridad, es decir, las partes pudieron haber elegido antes de la celebración del contrato un derecho aplicable a ese contrato y al momento de la celebración del contrato cambiar por otro. Aquí tenemos que decir lo mismo que dijimos con relación al punto anterior, que la elección en cualquier caso no puede recaer en un ordenamiento jurídico que termine invalidando el contrato o algunas cláusulas del contrato. Ese tendría que ser el límite que debería ser observado por las partes. Elegir cualquier derecho, incluso uno que carezca totalmente de vínculos con la transacción. Es decir, es tan abierta esta norma y tan pro autonomía de la voluntad que las partes, por ejemplo, no están obligados a elegir un derecho que esté vinculado al contrato. Y pongo un ejemplo. Si de lo que se trata es de un contrato de compra-venta de vehículos, por ejemplo, para su comercialización en Paraguay,
lote de 15 vehículos que uno va a comprar de Ámsterdam, por ejemplo, el vendedor que tenga su domicilio en Ámsterdam le vende a una empresa paraguaya domiciliada en Paraguay y suscriben el contrato en Francia. Pero las partes, al celebrar el contrato, deciden elegir que el derecho aplicable será el derecho de España, por ejemplo, porque les parece un derecho neutral, o por la razón que quieran, porque no hay necesidad de justificar la motivación. Ese derecho elegido será el aplicable al contrato, y ese derecho elegido no guarda ninguna relación, es decir, ese derecho no es ni el del lugar del domicilio de ninguna de las partes, no es del lugar donde se encuentran los vehículos al momento de la celebración, no es el lugar donde serán transportados, no es el lugar donde se celebró el contrato, es decir, no tiene ningún vínculo con el contrato. Y sin embargo, la norma admite este tipo de elección, es decir, admite que las partes, pudiendo elegir el derecho aplicable, elijan incluso uno que no guarde ninguna relación con el contrato o con su estructura. Pueden elegir normas de derecho de origen no estatal. Y esta sí es una norma que estoy seguro que va a generar mucha polémica en algún momento, porque este artículo pretende que las partes, pudiendo elegir el derecho aplicable, elijan un ordenamiento que no esté sometido a ninguna jurisdicción, es decir, que no esté sometida al imperio de ningún Estado. Es decir, que exista como ordenamiento, pero en sentido estricto no será un ordenamiento jurídico en la medida en que no tiene un valor imperativo, es decir, no tiene ningún Estado que respalde ese ordenamiento jurídico. Podría ser, por ejemplo, las normas que puedan surgir de algún organismo internacional que sirven como guía, por ejemplo, o como leyes modelo, y que las partes pudieran elegir ese ordenamiento jurídico. Hasta ese punto llega. Sobre la aplicación de este artículo, seguramente vamos a tener que ver qué sucede y cómo lo terminan aplicando los jueces. Y también podrán realizar una elección de forma expresa o de forma tácita. La expresa será aquella que conste en el contrato o en algún otro documento escrito claramente diciendo el derecho elegido es el francés. Pero también pueden elegirlo tácitamente. ¿Esto qué significa? Que el contrato en su redacción, por ejemplo, puede hacer referencia a a artículos de un determinado ordenamiento jurídico. Y eso puede llevarnos a la conclusión de que las partes, si bien no escribieron en el contrato que el derecho se rige por el derecho francés, ese contrato, perdón, se rige por el derecho francés, sin embargo, de la lectura del contrato, claramente resulta que las partes al momento de la elaboración del contrato, al momento de la celebración del contrato, al momento de pensar en el negocio que estaba siendo regulado en el contrato, estaban pensando que lo hacían en el marco del ordenamiento jurídico francés. Aquí tenemos que entender que el juez no es que elige cuál es el derecho aplicable al contrato cuando hay una ausencia de elección, sino que el juez desentraña el verdadero sentido de la voluntad de las partes que no está expresamente manifestada en el contrato, pero que sí está tácitamente manifestada en él. Es decir, el juez no termina eligiendo el derecho aplicable, sino termina desentrañando la voluntad de las partes en este contrato. O por lo menos así debería funcionar. La delimitación del ámbito material de la misma ley también constituye un límite. Y esta delimitación se hace por dos vías. Mediante una norma general, en la que se establece que la ley, y por tanto la autonomía de la voluntad, es aplicable solo en los contratos internacionales en los que cada una de las partes actúa en el ejercicio de su negocio o profesión. Y luego lo hace mediante exclusiones expresas de ciertos tipos contractuales, que son el contrato de consumo, el contrato de trabajo, el contrato de franquicia, el contrato de representación de agencia y del contrato de distribución. Respecto del primer aspecto, cada una de las partes actúa en ejercicio de su negocio o profesión, tenemos que extraer una primera conclusión, que esta ley
solo rige para situaciones entre profesionales, ¿sí? Solo entre profesionales. Por ejemplo, si se trata de un contrato de compraventa de un automóvil que va a ser para mi uso personal, es decir, yo contrato la compra de un automóvil con un vendedor que se encuentra situado en Miami y ese automóvil va a ser para mi uso personal, es decir, lo estoy haciendo desde el punto de vista de un consumidor, esta norma no le resulta aplicable. Y por tanto, y ahí les planteo una pregunta que es pregunta de examen, ¿cuál será la fuente normativa a la que tendré que recurrir para determinar cuál será el derecho aplicable a este contrato? Eso es lo primero. No sé, Claudia Martínez, por ejemplo. Claudia. Profe, Sí, acá estoy. Claudia. Mi audio no se activaba. No te preocupes. Sí. La pregunta es la siguiente, la reitero, ¿sí? Sí, profe. Esta ley establece un ámbito de aplicación, ¿sí? Un ámbito material de aplicación. Y una cuestión es, solo será aplicable entre profesionales. Por tanto, el contrato de consumo queda excluido, ¿sí? La pregunta es, si de lo que se trata, yo estoy comprando un automóvil de una empresa domiciliada en Miami, ese automóvil va a ser para mi uso personal, es decir, yo lo compro para usarlo yo. Por tanto, estoy actuando en mi calidad de consumidor, ¿sí? La pregunta es, si el contrato tiene una cláusula de elección de derecho aplicable y dice el derecho aplicable será el derecho del Estado de Miami, Sí, profe, no escuché, se me cortó. Dale, vuelvo a repetir, ¿sí? Sí. Teniendo en cuenta la disposición del artículo 1 de la Ley 5.393 que establece que los contratos o que esta ley solo va a regir a los contratos que se celebran entre profesionales, ¿sí? Es decir, aquellas personas que están en el ejercicio de su actividad profesional, si celebro yo un contrato de compraventa de un automóvil que va a ser para mi uso personal con una empresa domiciliada en Miami, la pregunta es, ¿esta ley es aplicable o no? Y yo creo que no, porque es entre profesionales y lo otro sería algo físico, no sé cómo decirte, profe, pero no, yo creo que no. Es un contrato de consumo, ¿sí? Que expresamente además está excluido aquí, ¿vale? Entonces, efectivamente no va a ser aplicable. Ahora la pregunta siguiente, Claudia. Entonces, sí. ¿A qué fuente normativa debería recurrir para saber cuál es el derecho que va a ser aplicable a este contrato? Y a ver, dentro de lo que sea contratos con una empresa, contratos de las voluntades, o sea, lo que es lo normal, un contrato de compra-venta. Sí, pero ¿cuál será la fuente normativa aplicable? ¿El Tratado de Montevideo del 89, el Tratado de 1940, el Código Civil? Esta ley ya dijimos que no, ¿vale? Esta ley ya dijimos que no. De las tres anteriores, ¿cuál será? No sé, profe. Bien, No sé. será el Código Civil, y te explico por qué, y les explico a los compañeros por qué. Porque el Tratado de 1889 tendrá que regular aquellas cuestiones que tengan que ver con Perú y Bolivia. El Tratado de 1940 con Argentina y Uruguay. Y todas las demás cuestiones que no tengan que ver con ninguno de estos estados por el Código Civil. ¿Vale? Ya. O Gracias, por la Ley 5.393, por esta ley. Pero esta ley se excluye por la razón que estábamos diciendo, no cae en su ámbito de aplicación. ¿Por qué hago esta referencia? O sea, ¿por qué es importante recalcar esto? Porque el Código Civil y las disposiciones que estudiamos antes, en las cuales no se admite la autonomía de la voluntad, no se admite una elección del derecho aplicable, siguen vigentes porque las disposiciones del Código Civil no han sido derogadas por esta ley. ¿Está bien? Esta ley rige los contratos entre profesionales, con lo cual los contratos que no se dan entre profesionales se seguirán rigiendo por el Código Civil y por el artículo 297, que luego vamos a hacer un análisis en particular de ese artículo, ¿vale? En relación con este artículo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y ahora cambio el ejemplo. Si de lo que se trata es de la compra de un lote de 20 coches, yo voy a comprar de la misma empresa un lote de 20 coches,
Y esos 20 coches, por supuesto, no van a ser para mi uso personal, sino que yo los voy a poner en reventa en Paraguay. La pregunta ¿es aplicable la ley 5.393 o tengo que aplicar el Código Civil? Para mí va la pregunta, profe. Sí, Claudia, por favor. Yo creo que es aplicable. Es aplicable, porque en ese caso yo estoy actuando como un profesional, ¿sí? Sí. Está bien, muy bien. Entonces, la primera regla, el ejercicio deben ser un ejercicio de la actividad profesional de cada uno, ¿vale? Luego, mediante exclusiones expresas, es decir, esta ley no rige para los contratos de consumo, que además claramente cae en la disposición del numeral 1, porque evidentemente en el contrato de consumo una de las partes no actúa en su calidad de profesional. Pero el legislador quiso dejar claramente que tampoco el contrato de consumo. El contrato de trabajo tampoco. Los contratos de franquicia tampoco se rigen por tanto. Ni los de agencia, representación ni distribución. Estos, sobre todo porque tienen su propio marco normativo, que es la ley 194, que también está puesta en nuestra aula virtual y que también la tienen que revisar porque en ese ámbito tampoco se admite la autonomía de la voluntad. Profe, los contratos de franquicias, ¿por qué se rigen? Por la ley de franquicias también, que tenemos una ley de franquicias, ¿vale? Ya, perfecto, gracias. No, por nada. Bien, Una consulta. otro límite importante a la autonomía de la voluntad es la internacionalidad objetiva del contrato. ¿Por qué? Porque esto viene dado por el mismo ámbito de aplicación de la ley. Dice que la aplicabilidad de esta ley a los contratos internacionales será interpretada de la manera más amplia posible. Y solamente quedarán excluidos aquellos en los que todos los elementos relevantes estén vinculados con un solo Estado. ¿Eso qué significa? Que si de lo que se trata es de la compraventa de un automóvil, en el que yo le compro a cualquiera de ustedes su automóvil, ambas partes estamos domiciliados en Paraguay, el automóvil está en Paraguay, no cabe que en el contrato pactemos la elección del derecho sueco como aplicable al contrato. El aplicable en ese caso será el Paraguay. Entonces lo que viene a decir esta norma es que solo será aplicable para los contratos que realmente tienen algún elemento extraterritorial. Con lo cual se evita la internacionalización artificial del contrato. Y lo que se busca es que el contrato se rija efectivamente por la ley que corresponda a todos los elementos que están situados en Paraguay, que es la ley Paraguay. Justo ahora son las 17:30. Como empezamos tarde, si quieren podemos seguir, pero si quieren también podemos terminar porque el que arrancamos tarde fue mi responsabilidad y no de ustedes, y ustedes tienen también su vida y si tienen algún compromiso yo lo respeto, no hay ningún problema y seguimos mañana, así que depende de lo que me digan ustedes. Profe, dentro de media hora tenemos una extensión, profe. Bueno, y no hay problema, si les parece, vamos bien, mañana Vamos a seguimos continuar mañana. y seguimos Ok. mañana. Mañana sí arrancamos a las 4 si Dios quiere. ¿Te puedo preguntar algo así para cerrar nomás cortito? Sí, El claro. artículo 32 que estabas leyendo que decía que era una ley revolucionaria, ¿es de esta ley 5.393 o de cuál era? Eso No, me perdido. esa era ya en su momento revolucionaria, pero solo para el arbitraje. Es la ley de arbitraje y mediación del 2002. Ya, eso nomás era, gracias. Nada, María Belén. De todas formas, todo esto también, yo les hago referencia y lo tienen en el aula virtual. Vale, gracias. Por nada, será hasta mañana, entonces muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.